15 cosas escalofriantes del Imperio Bizantino. Historias que te harán temblar. Durante más de un milenio, el Imperio Bizantino se erigió como un bastión de civilización en un mundo en constante cambio. Desde su capital en Constantinopla, actual Estambul. Este imperio, sucesor del poder romano y puente entre Occidente y Oriente, albergó hasta 26 millones de almas en su apogeo, tejiendo una historia de esplendor y avances. Sin embargo, más allá de su grandeza, se ocultan secretos y prácticas escalofriantes que aún hoy pueden helar la sangre. Prepárate para descubrir 15 aspectos escalofriantes del Imperio Bizantino que te harán temblar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para unirte a nosotros en esta exploración histórica. Número 1. El misterio del fuego griego. El fuego griego, desarrollado en el siglo VII, se erige entre las armas más temidas y legendarias de la historia militar bizantina. Este compuesto incendiario, capaz de arder sobre el agua, se convirtió en la pesadilla de las flotas enemigas durante el asedio árabe de Constantinopla entre el año 717 y 718, demostrando ser una herramienta crucial para la defensa del imperio. Su composición, un secreto celosamente guardado que podría incluir ingredientes como petróleo, cal viva y azufre, ha permanecido un enigma a través de los siglos. Esta habilidad para mantener el secreto no solo aseguró la ventaja militar bizantina, sino que continúa fascinando a historiadores y científicos. ¿Te imaginas cómo este conocimiento secreto cambió el destino del Imperio Bizantino? ¿Qué impacto crees que tuvo en la forma en que se libraron las guerras navales en la antigüedad? Número 2. Ceguera como castigo político. La práctica de cegar a los rivales políticos en el Imperio Bizantino no era solo un castigo físico, era una estrategia para descalificar a cualquier competidor por el trono, basada en la creencia de que solo aquellos completos podían gobernar. Esta brutal forma de mutilación refleja la intensidad de las luchas por el poder, donde la ceguera servía tanto para incapacitar como para estigmatizar a la víctima, dejándola en un estado de vulnerabilidad y deshonor perpetuos. Más allá de su impacto físico, infligir ceguera tenía profundas implicaciones psicológicas y sociales, marcando al individuo con el estigma de la traición y la derrota. Este castigo refleja las brutales realidades del juego del poder en Bizancio, donde la misericordia era a menudo un lujo que el trono no podía permitirse. A través de la ceguera, los bizantinos buscaban neutralizar a sus enemigos sin recurrir al asesinato, preservando así una frágil moral cristiana mientras aseguraban su dominio. Número 3. Los disturbios de Nika. Los disturbios de Nika del año 532, que comenzaron como una competencia deportiva en el hipódromo de Constantinopla, se convirtieron en una explosiva revuelta contra el emperador Justiniano I. Este evento destaca cómo el entretenimiento público podía transformarse en un catalizador para el descontento político y social. La feroz represión de la revuelta, que culminó en la masacre de miles, marcó un antes y después en el imperio, revelando las profundas tensiones que yacían bajo su superficie. Este capítulo de la historia nos muestra cómo el entretenimiento público, en este caso, una competencia deportiva, puede convertirse en un poderoso catalizador de descontento político y social. La dura represión de esta revuelta, culminando en la masacre de miles, no solo fue un punto de inflexión para el imperio, sino que también dejó al descubierto las profundas tensiones que se agitaban bajo la aparente calma imperial. Pero, y aquí es donde te invito a reflexionar. ¿Crees que eventos deportivos modernos tienen el potencial de desencadenar cambios políticos similares? Tu opinión nos importa, compártela en los comentarios. Número 4. La iconoclasia. Adentrándonos en el siglo VIII, el Imperio Bizantino fue escenario de uno de los conflictos más divisivos de su historia: la iconoclasia, o la destrucción de imágenes. Esta batalla no se libró en campos de guerra, sino en las iglesias y en el corazón mismo de la fe bizantina. Los iconoclastas, liderados por emperadores y clérigos, consideraban la veneración de íconos religiosos como una forma de idolatría prohibida por las escrituras. Su oposición, los iconódulos, veían en los íconos una conexión sagrada con lo divino. La controversia desató una oleada de destrucción de arte sacro, dividiendo al imperio entre aquellos que buscaban purificar su fe y aquellos que defendían la tradición. La iconoclasia no solo fue un conflicto religioso, reflejó tensiones políticas profundas, con emperadores utilizando la controversia para consolidar poder, mientras que la resistencia a la iconoclasia a menudo se entrelazaba con la lucha por la autonomía regional y la identidad cultural.
Este periodo de agitación culminó con la restauración del culto a los íconos en el Segundo Concilio de Nicea en el año 787, pero las cicatrices dejadas en el tejido social y religioso del imperio perdurarían por generaciones. Número 5. La emperatriz Teodora. Detrás del trono de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, se encontraba una mujer cuya historia desafía todas las expectativas, la emperatriz Teodora. Antes de convertirse en la consorte de Justiniano I, Teodora provenía de los márgenes de la sociedad bizantina, trabajando como actriz, una profesión mirada con desdén y asociada a la inmoralidad por la élite de Constantinopla. Sin embargo, su inteligencia, carisma y determinación la llevaron a ascender hasta convertirse en corregente, jugando un papel crucial en la administración del imperio. La influencia de Teodora fue particularmente notable durante los disturbios de Nica, donde, en un momento de crisis, su firmeza y discurso persuadieron a Justiniano a quedarse y sofocar la revuelta, salvando así su reinado. Pero Teodora fue mucho más que la salvadora de Justiniano. Fue una reformadora visionaria, impulsando leyes que ampliaban los derechos de las mujeres, incluyendo la prohibición del tráfico de personas y mejorando las leyes de divorcio para beneficiar a las mujeres. Su legado es un testimonio de la complejidad del poder, la política y la influencia femenina en un mundo dominado por hombres. Número 6. Juegos palaciegos y asesinatos. En el laberinto de los palacios bizantinos, donde los corredores resonaban con susurros de conspiración, se jugaba el más peligroso de los juegos, el de la supervivencia política. Los juegos palaciegos en el Imperio bizantino no eran meramente disputas por el favor imperial, sino batallas encubiertas donde la astucia, la traición y el asesinato eran herramientas comunes. Emperadores, nobles e incluso miembros de la familia imperial se encontraban constantemente en el filo de la navaja, donde un paso en falso podía significar su perdición. Historias como la del emperador Mauricio, derrocado y asesinado junto a su familia, o la de Justiniano II, cuyo rostro fue marcado con una profunda cicatriz como símbolo de su degradación antes de su espectacular retorno al poder, son testimonios de la brutalidad de estas luchas internas. Estos juegos palaciegos no solo determinaban el destino de individuos, sino que a menudo tenían consecuencias profundas para el destino del imperio, llevando a cambios de política, revueltas y guerras civiles. Número 7. La traición de la Cuarta Cruzada. En el año 1204, un evento sin precedentes sacudió los cimientos del mundo medieval. La Cuarta Cruzada, desviada de su objetivo original de reclamar Tierra Santa, terminó en el saqueo de Constantinopla, la joya del Imperio bizantino. Esta traición no fue solo un golpe devastador para Bizancio, sino también un punto de inflexión en la historia cristiana. Los cruzados, supuestamente en misión sagrada, fueron manipulados por venecianos astutos y ambiciones personales, llevando sus armas contra sus hermanos cristianos. El saqueo de Constantinopla no solo expuso las fracturas profundas dentro de la cristiandad, sino que también marcó el inicio del declive del imperio. Las riquezas, reliquias y obras de arte invaluables fueron saqueadas o destruidas, y la ciudad misma sufrió un daño irreparable. Este acto de traición dejó una cicatriz en la memoria bizantina y cristiana, un recordatorio sombrío de cómo las ambiciones terrenales pueden corromper incluso las más nobles causas. La Cuarta Cruzada terminó en la traición y el saqueo de Constantinopla. Pero, ¿crees que los fines justifican los medios en situaciones de guerra y conflicto? Número 8. Oráculos y supersticiones. En el corazón del Imperio bizantino, donde la fe cristiana coexistía con tradiciones antiguas, los oráculos y las supersticiones desempeñaban un papel crucial en la vida cotidiana y en la toma de decisiones estratégicas. Los oráculos, vistos como puentes entre lo divino y lo mortal, eran consultados por emperadores y campesinos por igual, buscando conocer el futuro o la voluntad de los dioses. Las supersticiones, igualmente arraigadas, influían en todo, desde la construcción de edificios hasta la estrategia militar, con talismanes y amuletos usados ampliamente como protección contra el mal de ojo y otros infortunios. Esta mezcla de fe cristiana con creencias más antiguas muestra la rica tapestría de la espiritualidad bizantina, donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban de manera compleja, reflejando un mundo donde lo místico era parte integral de la realidad cotidiana. Número 9. La venganza de Justiniano II. La historia del Imperio bizantino está repleta de giros inesperados, pero pocos son tan dramáticos como la venganza de Justiniano II.
Depuesto en un golpe de estado en el año 695, este emperador no solo fue exiliado, sino que también sufrió una mutilación humillante. Le cortaron la nariz, una práctica conocida como rhinotmetia, pensando que esto le impediría reclamar el trono nuevamente. Sin embargo, lejos de resignarse, Justiniano II forjó una alianza improbable con los jázaros y búlgaros, regresando con un ejército 10 años después para recuperar su trono con una sed de venganza implacable. Su segundo reinado estuvo marcado por una brutal represión contra sus enemigos y cualquiera que considerara traidor. La venganza de Justiniano II es un testimonio del deseo de poder y retribución que puede consumir incluso a los más caídos. Una narrativa que resalta tanto la resiliencia como la oscuridad en el corazón humano. Número 10. La maldición de la dinastía Macedón. La dinastía Macedón, que gobernó el Imperio Bizantino desde mediados del siglo IX hasta finales del X, es recordada por ser una de las más exitosas, presidiendo un periodo de renacimiento cultural y expansión territorial. Sin embargo, una serie de tragedias y muertes prematuras dieron origen a rumores sobre una posible maldición que pesaba sobre la dinastía. Desde el emperador Basilio I, fundador de la dinastía, quien murió en un extraño accidente de caza, hasta el asesinato de Romano III y la deposición y ceguera de Romano IV, los gobernantes macedón parecían perseguidos por el infortunio. La maldición se convirtió en un tema de fascinación y especulación, no solo entre sus contemporáneos, sino a lo largo de los siglos, reflejando la creencia bizantina en el destino divino y las consecuencias de las acciones morales e inmorales de los gobernantes. Número 11. Castigos públicos y ejecuciones. En el Imperio Bizantino, la justicia y el orden social eran mantenidos con un código de castigos que, a menudo, eran públicos y extremadamente severos. La ejecución y el castigo público no solo buscaban penalizar al infractor, sino también servir como advertencia para disuadir a otros de cometer delitos. Desde la decapitación y el ahorcamiento hasta métodos más brutales como el empalamiento y la quema. Estos castigos reflejaban la seriedad con la que el imperio abordaba la criminalidad y la traición. Notablemente, las leyes bizantinas también reflejaban una compleja comprensión de la justicia, variando el castigo según la clase social del acusado y la naturaleza del crimen. Sin embargo, a pesar de su severidad, estos métodos eran parte de un sistema legal que buscaba equilibrar el castigo con el principio de justicia, un reflejo de los valores y las contradicciones de una sociedad que se esforzaba por reconciliar la ley con la moralidad cristiana. Número 12. Símbolos mágicos y amuletos. En el entramado de la vida cotidiana y espiritual del Imperio Bizantino, los símbolos mágicos y los amuletos ocupaban un lugar especial. A pesar de la fuerte presencia del cristianismo, muchas personas buscaban en lo mágico y lo sobrenatural una protección adicional contra las adversidades y los peligros invisibles. Estos objetos, cargados de significados y poderes, eran elaborados con símbolos antiguos y escrituras sagradas, diseñados para ofrecer protección, salud y buena fortuna. Desde los soldados que llevaban amuletos para la protección en batalla hasta los ciudadanos comunes que usaban talismanes contra el mal de ojo, estos objetos reflejan una dimensión de la espiritualidad bizantina donde la fe y la magia se entrelazaban. Esta práctica no solo muestra la rica tapestría cultural del imperio, sino también la universalidad de la búsqueda humana por seguridad y bienestar más allá de lo tangible. Número 13. Los varangianos. Entre los muchos grupos que formaron parte del rico tapiz del Imperio Bizantino, los varangianos se destacan por su singularidad y valor, originarios del norte de Europa, principalmente vikingos de Escandinavia. Estos guerreros se convirtieron en la guardia personal del emperador bizantino a partir del siglo XI. Valorados por su lealtad y habilidades en combate, los varangianos no solo eran protectores del emperador, sino también participantes activos en las campañas militares y la política interna del imperio. Su presencia en Constantinopla les permitió acceder a riquezas y prestigio, mientras que su influencia se extendía a través de las rutas comerciales entre Bizancio y el norte de Europa. La leyenda de los varangianos es un testimonio de la diversidad y la interconexión del mundo medieval, donde guerreros vikingos podían encontrarse sirviendo y prosperando en el corazón de un imperio cristiano oriental. Número 14. Experimentos médicos. El Imperio Bizantino fue un crisol de conocimiento médico, donde los avances de la antigüedad se fusionaron con nuevas investigaciones y técnicas. Los médicos bizantinos no solo heredaron la sabiduría de Galeno e Hipócrates, sino que también
Llevaron a cabo experimentos médicos y prácticas quirúrgicas que estaban adelantadas a su tiempo, desde el tratamiento de heridas con antisépticos y el uso de suturas para cerrar cortes hasta la realización de operaciones más complejas como la catarata. Los bizantinos exploraron los límites de la medicina de su era. Además, la creación de hospitales y la formación de médicos profesionales reflejaban un enfoque sistemático y avanzado hacia el cuidado de la salud. Estas prácticas no solo demuestran la sofisticación de la medicina bizantina, sino también su influencia duradera en el desarrollo de la medicina moderna. Aunque la medicina bizantina estaba comprometida con la sanación, los médicos bizantinos aplicaban técnicas que hoy podrían parecernos extremas. Entre los tratamientos más impactantes estaba el uso de sanguijuelas para la terapia de sangría. Esta práctica, aunque efectiva en ciertos casos, a menudo se llevaba a extremos, resultando en debilidad o incluso la muerte por exceso de sangrado. Otra intervención notable era la cauterización, usada tanto para detener hemorragias como para tratar enfermedades, eliminando tejido enfermo. Sin anestesia, el dolor provocado por el hierro caliente aplicado sobre la carne era inimaginable para el paciente. Aunque estas prácticas tenían una intención curativa, la falta de comprensión sobre la infección y el dolor las convertía en procedimientos aterradores. Además, el tratamiento de fracturas y lesiones graves a menudo implicaba métodos drásticos. Sin acceso a técnicas modernas de inmovilización, se recurría a fijaciones rudimentarias que podían causar más daño y sufrimiento al paciente. La sanación era lenta y complicada, con un alto riesgo de infección. Incluso con estos métodos extremos, es crucial reconocer que los médicos bizantinos estaban haciendo uso del mejor conocimiento disponible en su tiempo, esforzándose por aliviar el sufrimiento dentro de los límites de su comprensión médica. Número 15. La persecución de herejes y la severidad de las medidas religiosas. Una de las facetas más oscuras y a menudo olvidadas del Imperio bizantino fue su enfoque implacable en preservar la ortodoxia cristiana, lo que llevó a severas persecuciones contra aquellos considerados herejes. Más allá de los debates teológicos y las disputas iconoclastas, la vida de aquellos acusados de herejía estaba marcada por el temor y la incertidumbre. Desde el exilio y la confiscación de propiedades hasta la muerte en la hoguera, el destino de los herejes era un recordatorio sombrío del poder de la Iglesia y el Estado para castigar a quienes desafiaban las normas establecidas. Esta severidad no solo refleja la naturaleza de la autoridad y la ley en Bizancio, sino que también plantea preguntas sobre la libertad de creencia y expresión, temas que resuenan hasta la actualidad. En un imperio donde la unidad religiosa se consideraba esencial para la estabilidad política y social, las consecuencias para aquellos que se desviaban del dogma oficial eran a menudo trágicas. Al reflexionar sobre esta parte de la historia bizantina, nos vemos obligados a considerar cómo las ideas sobre la ortodoxia y la herejía han evolucionado a lo largo de los siglos. La persecución de aquellos con creencias divergentes nos lleva a preguntarnos sobre el equilibrio entre la libertad de creencia y el deseo de cohesión social en nuestras propias sociedades. ¿Cómo podemos aprender del pasado bizantino sobre las consecuencias de perseguir a aquellos que piensan diferente? En este contexto, resulta inevitable pensar en cómo algunas sociedades contemporáneas gestionan estos desafíos. Sin señalar específicamente, nos preguntamos: ¿existen lecciones que puedan aprenderse de la historia bizantina que sean aplicables a las naciones actuales que enfrentan tensiones entre la diversidad de creencias y la unidad nacional? ¿Cómo pueden estas sociedades equilibrar el respeto por la libertad individual con la preservación de su cohesión social sin caer en los errores del pasado? Al explorar estas 15 facetas escalofriantes del Imperio bizantino, nos sumergimos en la complejidad de un legado que oscila entre los brillantes logros en el campo del conocimiento y las sombras de prácticas que desafían nuestra comprensión moderna, desde estrategias militares revolucionarias hasta castigos que trascienden nuestra imaginación. Estas historias nos confrontan con la eterna dualidad de la humanidad y el poder. El Bizancio, con su esplendor y sus sombras, nos recuerda que la historia no solo está para ser estudiada, sino para ser comprendida en toda su complejidad, enseñándonos valiosas lecciones sobre cómo los ecos del pasado aún resuenan en las decisiones y dilemas de nuestro tiempo. No olvides darle like al video si has disfrutado este viaje al pasado, suscribirte para más exploraciones históricas y compartir este descubrimiento con otros apasionados de la historia.